¿Sabías que existe un lugar en nuestro planeta donde el fuego y el hielo parecen librar una batalla eterna en el más absoluto de los silencios? Imagina un continente entero que técnicamente es un desierto, a pesar de contener el 70% del agua dulce de toda la Tierra. Un lugar donde las brújulas se vuelven locas y donde el tiempo, tal como lo conocemos, simplemente deja de tener sentido porque todas las líneas de longitud convergen en un único punto. Bienvenidos a Duerme Conciencia. Hoy vamos a realizar un viaje increíble hacia el rincón más remoto, frío y misterioso de nuestro mundo, la Antártida. Este no es solo un bloque de hielo gigante, sino un laboratorio natural que guarda los secretos de nuestro pasado y posiblemente las claves de nuestro futuro. Antes de sumergirnos en este desierto blanco, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios del universo y de nuestro propio hogar. Dale un me gusta a este video si te apasiona la ciencia, comparte este conocimiento con alguien que ame la naturaleza y déjanos un comentario contándonos qué es lo que más te intriga de los polos. Tu participación es el motor que mantiene viva esta comunidad de aprendizaje. Ahora, prepárate para que tu mente se expanda. Vamos a hablar de una tierra que desafía toda lógica humana. La Antártida es el continente más alto, más seco, más ventoso y, por supuesto, más frío de todo el globo terráqueo. Es un lugar de extremos tan severos que la mayoría de las formas de vida que conocemos simplemente no podrían sobrevivir allí ni un par de horas sin la tecnología adecuada. Imagina que estás parado en el centro de este continente. Bajo tus pies no hay tierra firme inmediata, sino una capa de hielo que puede llegar a tener casi 5 kilómetros de espesor. Esa cantidad de hielo es tan pesada que literalmente ha hundido la corteza terrestre por debajo del nivel del mar en muchas zonas. Si todo ese hielo se derritiera de golpe, el nivel del mar en todo el mundo subiría unos 60 metros, cambiando la geografía del planeta para siempre. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de toda esa agua congelada, la Antártida es el desierto más grande del mundo. Recibe menos de 50 milímetros de precipitación al año en sus zonas interiores. Eso es menos de lo que recibe el desierto del Sahara. El aire allí es tan frío que apenas puede retener humedad, lo que crea un entorno increíblemente árido, donde la nieve que cae nunca se derrite, sino que se acumula y se compacta durante millones de años. Hablemos de las temperaturas. En la base rusa, Vostok, se registró una vez la temperatura más baja jamás medida en la superficie de la Tierra, 89 grados bajo cero. A esa temperatura, el acero se vuelve quebradizo como el cristal y el combustible se convierte en una especie de gelatina inservible. Es un entorno que parece más propio de otro planeta que del nuestro. De hecho, la NASA utiliza la Antártida para probar sus robots antes de enviarlos a Marte o a las lunas heladas de Júpiter, porque las condiciones son lo más parecido que tenemos al espacio exterior. Otro dato que te hará volar la cabeza es que en la Antártida existen los llamados valles secos de McMurdo. En estas zonas no ha llovido ni nevado en los últimos 2 millones de años. Son los lugares más secos de la Tierra y el paisaje es tan alienígena que te sentirías como si estuvieras caminando por la superficie de la Luna. Allí, el viento sopla a velocidades increíbles, alcanzando los 320 kilómetros por hora, barriendo cualquier rastro de humedad o nieve. Pero no creas que por ser un desierto de hielo es un lugar muerto. Debajo de esa inmensa capa de hielo existen lagos subglaciales que han estado aislados del resto del mundo durante millones de años. El más famoso es el lago Vostok, una masa de agua dulce líquida del tamaño del lago Ontario, enterrada bajo casi 4.000 metros de hielo. Los científicos creen que en estas aguas oscuras y de alta presión podrían existir formas de vida microbiana que han evolucionado de manera totalmente independiente, dándonos una pista de cómo podría ser la vida en otros mundos. Caminar por la Antártida es como viajar en el tiempo. El hielo contiene burbujas de aire atrapadas hace cientos de miles de años. Al extraer cilindros de hielo, los científicos pueden analizar la composición de la atmósfera terrestre del pasado remoto, comprendiendo cómo ha cambiado el clima mucho antes de que los humanos empezáramos a registrarlo. Es una biblioteca congelada de la historia de nuestro aire. Además, en este continente no hay zonas horarias oficiales. Como todos los meridianos se unen en el Polo Sur, podrías técnicamente atravesar todas las franjas horarias del mundo
en solo unos segundos caminando en un pequeño círculo. Las estaciones de investigación suelen utilizar la hora de su país de origen o la hora de la ciudad desde la que reciben suministros, como Nueva Zelanda o Chile. Esto crea una sensación extraña de que el tiempo es algo subjetivo y maleable. ¿Has oído hablar de las cataratas de sangre? En el glaciar Taylor existe una cascada de color rojo intenso que fluye desde el hielo blanco. Durante mucho tiempo fue un misterio aterrador, pero hoy sabemos que se trata de agua extremadamente salada y rica en hierro que proviene de un antiguo reservorio subterráneo. Al entrar en contacto con el oxígeno del aire, el hierro se oxida instantáneamente, dándole ese color carmesí tan impactante que parece sacado de una película de ciencia ficción. La geografía de la Antártida también esconde volcanes activos. El más famoso es el Monte Erebus, el volcán activo más austral de la Tierra. Lo que lo hace especial es que contiene un lago de lava persistente, uno de los pocos que existen en el mundo. Imagina el contraste visual, un cráter escupiendo fuego y lava incandescente en medio de un paisaje de hielo eterno y temperaturas bajo cero. Es la definición perfecta de los extremos de la naturaleza. Si hablamos de la fauna, aunque el interior es desolador, las costas están llenas de vida adaptada de formas asombrosas. Los pingüinos emperador son los reyes indiscutibles de este entorno. Son capaces de sobrevivir al invierno antártico, protegiendo sus huevos sobre sus patas mientras enfrentan ventiscas feroces y oscuridad total durante meses. Su capacidad para regular su temperatura corporal y su estructura social de agrupamiento para darse calor es un testimonio de la resistencia de la vida. En las profundidades del océano que rodea el continente, el océano Antártico, encontramos al krill. Este pequeño crustáceo, parecido a un camarón diminuto, es quizás el animal más importante del planeta en términos de biomasa. Millones de toneladas de krill sirven de alimento para ballenas, focas y aves marinas. Sin este pequeño ser, todo el ecosistema global colapsaría. Es fascinante cómo la criatura más grande de la Tierra, la ballena azul, depende de uno de los seres más pequeños para subsistir. La Antártida también es el mejor lugar del mundo para encontrar meteoritos. No es que caigan más allí que en otros lugares, sino que el hielo blanco y puro hace que las rocas espaciales oscuras sean muy fáciles de detectar. Además, el movimiento de los glaciares suele concentrar estos meteoritos en ciertas zonas de recolección natural. Gracias a la Antártida, tenemos muestras de Marte y de la Luna que han llegado a nosotros de forma natural, permitiéndonos estudiar el sistema solar sin movernos de casa. Es curioso pensar que, hace millones de años, la Antártida no era un bloque de hielo. Durante la era de los dinosaurios, este continente estaba cubierto de bosques frondosos y templados. Se han encontrado fósiles de helechos, árboles y reptiles que indican que este lugar fue una vez un paraíso verde. La deriva continental lo empujó hacia el sur, aislándolo con la corriente circumpolar antártica, lo que provocó su congelamiento masivo. Esa corriente marina es, de hecho, la corriente más poderosa del mundo. Actúa como una barrera térmica que impide que las aguas cálidas del norte lleguen al continente, manteniendo el frío encerrado. Es el motor principal del sistema de circulación oceánica global, ayudando a regular el clima de todo el planeta. Lo que sucede en la Antártida no se queda en la Antártida. Afecta las corrientes y el clima desde los trópicos hasta las costas de Europa y América. El polo sur geográfico es un punto que se mueve. Debido a que la capa de hielo sobre la que se asienta fluye constantemente a una velocidad de unos 10 metros por año, la estaca que marca el polo sur exacto debe ser reubicada cada 1 de enero. Es un recordatorio constante de que, aunque parezca estático, el continente está en movimiento perpetuo. La luz en la Antártida también juega con tus sentidos. Durante el verano, el sol nunca se pone, creando 6 meses de luz continua. Por el contrario, en invierno, la oscuridad es total durante medio año. Esto provoca fenómenos ópticos increíbles como los parhelio, donde parece que hay 3 soles en el cielo debido a la refracción de la luz en los cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. Es un espectáculo visual que parece irreal. Incluso el aire es diferente. Al estar tan lejos de la civilización y la contaminación industrial, el aire de la Antártida es el más puro que puedes respirar en la Tierra. Es tan limpio que los científicos lo utilizan como referencia base para medir la contaminación en el resto del mundo. Allí, el silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón
o el crujido del hielo a kilómetros de distancia. A pesar de su dureza, la Antártida es un territorio de paz. Gracias al Tratado Antártico firmado en 1959, el continente no pertenece a ningún país. Está dedicado exclusivamente a la ciencia y a la cooperación internacional. Es el único lugar en la Tierra donde las fronteras no existen y donde personas de diferentes nacionalidades trabajan juntas por el bien común de la humanidad. Es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando dejamos de lado los conflictos y nos enfocamos en el conocimiento. La exploración de este continente ha dejado historias de heroísmo increíbles. Personajes como Ernest Shackleton, Robert Falcon Scott y Roald Amundsen arriesgaron y en algunos casos perdieron la vida para cartografiar este vacío blanco. Shackleton, en particular, protagonizó una de las hazañas de supervivencia más grandes de la historia cuando su barco, el Endurance, fue aplastado por el hielo, obligándolo a liderar a sus hombres a través de miles de kilómetros de mar y nieve para salvarlos a todos. Incluso hoy, vivir en la Antártida es un desafío logístico sin igual. Las estaciones de investigación como la base Amundsen-Scott están diseñadas como naves espaciales terrestres. Tienen que ser capaces de generar su propia energía, purificar su agua y gestionar sus residuos en un entorno donde no puedes simplemente salir a comprar suministros. Durante el invierno, estas bases quedan completamente aisladas. Ningún avión o barco puede llegar hasta ellas debido a las condiciones climáticas extremas. Los que se quedan allí, conocidos como los que pasan el invierno, forman una hermandad única, enfrentando juntos la soledad y la noche eterna. La geología de la Antártida nos dice que bajo el hielo hay cadenas montañosas tan altas como los Alpes. Se llaman las montañas Gamburtsev. Lo fascinante es que están completamente enterradas por el hielo. Los científicos las descubrieron utilizando radares que pueden ver a través de las capas heladas. Es un mundo oculto, un relieve que nadie ha visto con sus propios ojos, mapeado solo a través de la tecnología. El hielo antártico también produce sonidos que parecen de otro mundo. El fenómeno se conoce como canto del hielo. Las vibraciones causadas por el viento y el movimiento de las capas de hielo crean frecuencias bajas que, al ser aceleradas, suenan como una canción melancólica y electrónica. Es el continente comunicándose, una sinfonía geológica que nos recuerda que estamos sobre una entidad dinámica y poderosa. Hablemos de los vientos catabáticos. Estos vientos se originan en las altas mesetas del interior. El aire frío, que es más denso y pesado, se precipita por las laderas hacia la costa bajo la fuerza de la gravedad. Estos vientos pueden alcanzar velocidades de huracán en cuestión de minutos, creando tormentas de nieve donde la visibilidad se reduce a cero. Es lo que los exploradores llaman el blanco total, un estado donde no puedes distinguir el suelo del cielo y pierdes por completo el sentido del equilibrio. Otro aspecto fascinante es la ausencia total de vida terrestre a gran escala en el interior del continente. No hay osos polares en la Antártida. Ellos viven exclusivamente en el Ártico, en el Polo Norte. En el interior de la Antártida, el animal terrestre más grande es un pequeño insecto llamado Bélgica antártica, una mosca sin alas que mide apenas unos milímetros. Es increíble pensar que en un territorio tan vasto, la vida animal se ha tenido que reducir a lo más mínimo para resistir. El océano Antártico es también el hogar de los peces de hielo. Estos peces han desarrollado una adaptación biológica asombrosa. Su sangre no tiene hemoglobina, por lo que es transparente. Esto les permite tener una sangre menos viscosa que fluye mejor en temperaturas bajo cero. Además, poseen proteínas anticongelantes naturales en su organismo que evitan que sus fluidos corporales se cristalicen. Son verdaderos milagros de la evolución biológica. La Antártida también juega un papel crucial en la protección de nuestra atmósfera. La capa de ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol, tuvo su agujero más famoso justo sobre este continente. Fue aquí donde los científicos descubrieron por primera vez los efectos de los gases CFC. Gracias a este descubrimiento, el mundo reaccionó y prohibió estas sustancias. Y hoy vemos cómo ese agujero comienza a cerrarse lentamente, demostrando que la observación científica en este lugar es vital para la supervivencia de la especie humana. Mirar hacia arriba en la Antártida es otra experiencia transformadora. Debido a la altitud, la sequedad del aire y la falta de luz artificial, es el mejor lugar del mundo para la astronomía. Los telescopios situados allí
pueden observar las estrellas y el origen del universo con una claridad que no se consigue en ningún otro punto del planeta. Es una ventana directa al cosmos, donde las auroras australes bailan en el cielo nocturno con colores verdes y rosados, creando un espectáculo de luces naturales que quita el aliento. Incluso la forma de las nubes en la Antártida es especial. Las nubes polares estratosféricas, también conocidas como nubes nacaradas, brillan con colores de arcoíris incluso después de que el sol se ha puesto. Aunque son hermosas, estas nubes tienen un lado oscuro, ya que proporcionan la superficie química necesaria para que ocurran las reacciones que destruyen el ozono. Es una mezcla de belleza estética y complejidad científica. La cantidad de agua almacenada en la Antártida es tan grande que su distribución afecta la rotación de la Tierra. Si el hielo se desplaza o se derrite de manera desigual, puede causar fluctuaciones minúsculas pero medibles en la duración del día y en la inclinación del eje terrestre. Somos habitantes de un sistema interconectado donde una masa de hielo en el sur determina el ritmo de nuestro tiempo. La Antártida es también el único continente sin reptiles ni anfibios. El frío extremo simplemente hace imposible que estos animales de sangre fría mantengan sus procesos vitales. Tampoco hay árboles ni arbustos. Solo existen 2 especies de plantas con flores que logran sobrevivir en las zonas más cálidas de la península antártica durante el breve verano. El resto del paisaje vegetal se limita a musgos y líquenes que pueden pasar años en un estado de animación suspendida hasta que las condiciones les permiten crecer apenas unos milímetros. Es un lugar de paradojas constantes. Es el lugar más limpio, pero también donde los rastros de la actividad humana global son más evidentes en las capas de nieve. Es un lugar desértico, pero define el ciclo del agua de todo el mundo. Es un territorio sin dueños, donde la propiedad es un concepto irrelevante frente a la magnitud de la naturaleza. Si te detienes a pensar en el hielo, no es solo agua congelada, es una estructura cristalina que atrapa la luz de formas únicas. El hielo antiguo de la Antártida suele verse de un color azul profundo y eléctrico. Esto ocurre porque el peso de las capas superiores expulsa todas las burbujas de aire del hielo inferior, creando cristales tan densos que absorben los colores rojos de la luz y reflejan solo el azul. Ver un iceberg azul es ver agua que ha estado comprimida durante miles de años. Los icebergs mismos son maravillas de la ingeniería natural. Algunos pueden ser tan grandes como países pequeños. El iceberg B-15, que se desprendió en el año 2000, era más grande que la isla de Jamaica. Estos gigantes flotantes viajan por el océano durante años, liberando nutrientes minerales en el agua a medida que se derriten, lo que fertiliza el océano y permite que el fitoplancton florezca, alimentando así a toda la cadena trófica marina. La vida microscópica en la nieve es otro descubrimiento reciente. Existen algas que crecen directamente sobre la superficie del hielo, dándole tonos rosados o verdes. Estas algas reducen el albedo, es decir, la capacidad de la nieve para reflejar la luz solar, lo que hace que el hielo absorba más calor. Este es un ejemplo de cómo la biología y la geofísica se entrelazan en ciclos de retroalimentación que los científicos están tratando de entender desesperadamente para predecir el cambio climático. La Antártida también nos enseña sobre la resiliencia humana. Los científicos que viven allí deben pasar pruebas psicológicas rigurosas. La privación sensorial, el aislamiento de la familia y el confinamiento en espacios reducidos durante meses de oscuridad pueden afectar la mente de formas profundas. Sin embargo, muchos regresan año tras año, atraídos por la pureza del entorno y la importancia de la misión científica. Hay una espiritualidad intrínseca en el vacío blanco que transforma a quienes lo visitan. Cada piedra en la Antártida tiene una historia que contar. El continente es rico en depósitos minerales, incluyendo carbón, hierro y posiblemente petróleo. Sin embargo, el protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente prohíbe cualquier actividad relacionada con recursos minerales que no sea con fines científicos. Es un pacto sagrado para preservar la última frontera virgen de nuestro planeta, un lugar donde el valor del conocimiento supera al valor del oro. La topografía bajo el hielo es tan accidentada que existen montañas que aún no tienen nombre. Se utilizan satélites para medir las variaciones en la gravedad terrestre y así mapear lo que hay debajo de la sábana blanca. Estos datos revelan que la Antártida se divide en 2 grandes regiones: la Antártida Oriental, que es una vasta meseta de roca antigua,
y la Antártida Occidental, que es un conjunto de islas volcánicas unidas por el hielo. La importancia de la Antártida en la cultura popular y el imaginario colectivo es inmensa. Ha inspirado desde relatos de terror cósmico hasta expediciones épicas, pero la realidad científica supera a cualquier ficción. La capacidad del continente para actuar como un espejo que refleja la radiación solar de vuelta al espacio es lo que mantiene a la Tierra en una temperatura habitable. Sin este refrigerante natural, el calentamiento global se aceleraría a un ritmo catastrófico. Incluso los microorganismos que viven en las condiciones extremas de la Antártida, llamados extremófilos, tienen aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Sus enzimas, capaces de trabajar a temperaturas muy bajas, se utilizan en la fabricación de detergentes que limpian la ropa en agua fría, ahorrando energía en todo el mundo. La ciencia antártica llega hasta tu cuarto de lavado de formas que ni siquiera imaginas. La Antártida es un recordatorio de nuestra fragilidad. Al estar allí, te das cuenta de que el ser humano es solo un visitante temporal en un planeta dominado por fuerzas geológicas y climáticas masivas. Es un lugar que exige respeto y humildad. Cada ráfaga de viento y cada crujido del glaciar te dicen que aquí las reglas las dicta la naturaleza, y nosotros solo estamos allí para observar y aprender. A medida que exploramos más sobre este continente, descubrimos que su pasado es la clave para entender las extinciones masivas y los periodos de calentamiento de la Tierra. El hielo no miente. En sus capas está registrada la caída de ceniza volcánica de erupciones que ocurrieron hace milenios y los niveles de dióxido de carbono de épocas pasadas. Es el registro contable de la salud de nuestro mundo. La exploración moderna ya no depende solo de trineos tirados por perros, los cuales fueron prohibidos en los años 90 para evitar la introducción de enfermedades a las focas. Hoy, usamos motos de nieve, aviones equipados con esquíes y laboratorios móviles de alta tecnología. Sin embargo, a pesar de toda la tecnología, la Antártida sigue siendo un lugar peligroso. Una grieta oculta en el hielo o un cambio repentino en el clima puede ser fatal. El fenómeno de las auroras es quizás lo más mágico. Partículas cargadas provenientes del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra y son dirigidas hacia los polos. Al entrar en la atmósfera, estas partículas excitan los átomos de oxígeno y nitrógeno, liberando energía en forma de luz. Es como si el planeta estuviera respirando energía solar, un recordatorio visual de que estamos protegidos por un escudo magnético, invisible pero vital. La Antártida también nos hace reflexionar sobre el concepto de basura. En las bases científicas, todo debe ser retirado. Absolutamente todo lo que entra al continente debe salir de él, incluyendo los residuos biológicos humanos. Es el estándar de oro de la sostenibilidad y el respeto ambiental, un modelo que deberíamos intentar replicar en nuestras ciudades. En las zonas costeras, el fenómeno del hielo marino es vital. Cada invierno, el mar alrededor de la Antártida se congela, duplicando efectivamente el tamaño del continente. Este hielo marino es una plataforma crítica para la vida salvaje y un regulador térmico para el océano. Cuando el hielo marino se derrite en verano, libera agua dulce y nutrientes que alimentan la explosión de vida marina que caracteriza a estas aguas. La relación entre la Antártida y la Luna es más cercana de lo que piensas. El paisaje desolado y la falta de atmósfera densa hacen que el cielo antártico sea un lugar privilegiado para rastrear satélites y naves espaciales. Muchas agencias espaciales tienen estaciones terrestres allí para comunicarse con sus misiones más lejanas. El continente es nuestra antena hacia el universo. La historia del descubrimiento de la Antártida es relativamente reciente. A diferencia de otros continentes que han estado habitados durante milenios, el ser humano ni siquiera sabía que la Antártida existía hasta principios del siglo XIX. Fue el último continente en ser visto y el último en ser explorado. Esto lo convierte en un laboratorio único, donde el impacto humano ha sido mínimo en comparación con el resto del mundo. Cuando los exploradores finalmente pusieron un pie en la Antártida, se encontraron con un mundo que parecía detenido en el tiempo. Las estructuras de las cabañas de los primeros exploradores, como las de Scott y Shackleton, todavía se conservan perfectamente debido al frío extremo y la sequedad del aire. Dentro de estas cabañas puedes encontrar latas de comida, revistas y ropa de hace más de 100 años que parecen haber sido dejadas ayer. Es un museo congelado de la era de la exploración.
La geología de la península antártica es una continuación de la cordillera de los Andes en América del Sur. Existe un arco volcánico sumergido que conecta ambos continentes, recordándonos que hace mucho tiempo estaban unidos en el supercontinente de Gondwana. Esta conexión geológica explica por qué encontramos fósiles similares en ambos lugares, uniendo la historia de la vida a través de los océanos. Incluso el sonido de los icebergs, al chocar o al romperse, es algo que los científicos estudian con micrófonos submarinos. Estos sonidos, conocidos como terremotos de hielo, pueden viajar miles de kilómetros a través del agua. Al monitorear estos sonidos, los investigadores pueden rastrear el movimiento de los glaciares y el ritmo al que el continente está perdiendo masa de hielo debido al calentamiento de los océanos. La Antártida nos desafía a pensar en escalas de tiempo que van más allá de una vida humana. El hielo que vemos hoy comenzó a formarse hace 34 millones de años. Una sola gota de agua puede tardar miles de años en viajar desde el centro del continente hasta la costa como parte de un glaciar antes de finalmente romperse y convertirse en un iceberg. Es un lugar donde la paciencia geológica se hace visible. La vida en las aguas antárticas también incluye a los calamares gigantes y colosales. Estos esquivos habitantes de las profundidades encuentran en las aguas frías y ricas en oxígeno el entorno ideal para crecer hasta tamaños legendarios. Aunque rara vez se ven vivos, sus restos en los estómagos de los cachalotes nos dan pistas sobre las batallas épicas que ocurren en la oscuridad del océano austral. El estudio de los suelos antárticos ha revelado la presencia de bacterias que pueden sobrevivir alimentándose únicamente de los gases traza del aire, como el hidrógeno y el monóxido de carbono. Esto ha cambiado nuestra comprensión de lo que es posible para la vida. Si estos organismos pueden sobrevivir así en la Antártida, las posibilidades de encontrar vida en planetas con atmósferas delgadas aumentan considerablemente. La Antártida no es solo un lugar de estudio científico, sino también un lugar de profunda belleza estética. Las formaciones de hielo, esculpidas por el viento y el agua, crean esculturas naturales que superan cualquier obra de arte humano. Los túneles de hielo azul, las cuevas de cristal y los acantilados de nieve polvo son paisajes que parecen sacados de un sueño. A medida que el clima cambia, la Antártida se encuentra en el centro de la atención mundial. El deshielo de sus glaciares, como el glaciar Thwaites, a menudo llamado el glaciar del juicio final, es una de las mayores preocupaciones de los oceanógrafos. Su colapso podría desencadenar una subida rápida del nivel del mar, recordándonos que nuestra seguridad y estabilidad dependen del equilibrio de este gigante helado. La cooperación internacional en la Antártida es un faro de esperanza. En bases como la Estación Concordia, operada por Francia e Italia, científicos de todo el mundo conviven y colaboran en investigaciones que van desde la glaciología hasta la medicina espacial. Es un lugar donde la curiosidad humana supera las barreras lingüísticas y culturales, unidos por el deseo de comprender los misterios de nuestro planeta. Caminando sobre el hielo, uno siente la inmensidad del espacio y la pequeñez del hombre. Es un desierto de luz y sombras, donde el sol puede dar vueltas en el cielo sin ponerse nunca, alterando tu ritmo circadiano y tu percepción de la realidad. El cuerpo humano tarda semanas en adaptarse a la falta de un ciclo normal de día y noche, y la mente debe aprender a encontrar consuelo en la uniformidad del blanco. La Antártida es, en esencia, la memoria del mundo. Guardada en su hielo está la historia de cada erupción, cada cambio atmosférico y cada secreto de la Tierra antigua. Al protegerla, no solo estamos salvaguardando un ecosistema único, sino que estamos protegiendo nuestro propio archivo histórico y nuestra capacidad de predecir lo que vendrá. Es fascinante pensar que, a pesar de ser el lugar más frío de la Tierra, el interior de la Antártida está ganando algo de altura debido a la acumulación de nieve, mientras que sus costas están perdiendo hielo a un ritmo alarmante debido al calentamiento del agua marina. Esta dinámica compleja es el centro de las investigaciones actuales, ya que entender este balance es crucial para todos nosotros. Cada vez que miramos un mapa, solemos ver a la Antártida como una franja blanca en la parte inferior, a menudo distorsionada. Pero si la miramos desde abajo, vemos un continente central, rodeado por un océano inmenso, conectando todos los demás mares. Es el corazón helado que bombea agua fría y nutrientes a todo el sistema circulatorio del planeta, un engranaje fundamental en la maquinaria de la vida. A medida que continuamos este recorrido,
te darás cuenta de que la Antártida es mucho más que frío. Es un espejo de nuestra propia humanidad, un desafío a nuestro intelecto y un refugio para la vida adaptada a lo imposible. Es la prueba de que, incluso en las condiciones más extremas, hay orden, belleza y una historia que merece ser contada con detalle y pasión. Sigamos explorando las profundidades de este continente, desde sus picos más altos hasta sus lagos ocultos, para entender por qué este desierto de hielo es posiblemente el lugar más importante de la Tierra en este momento de nuestra historia. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender no solo nuestro mundo, sino también nuestro lugar en el vasto y frío cosmos que nos rodea. La investigación sobre los núcleos de hielo ha revelado que en el pasado, la Tierra ha pasado por cambios climáticos abruptos, y la Antártida fue siempre el primer lugar en registrar estas señales. Es nuestra estación de alerta temprana. Al observar cómo reacciona el hielo antártico hoy, podemos anticipar los cambios que afectarán a las ciudades costeras dentro de unas décadas. Es una carrera contra el tiempo, donde el conocimiento es nuestra mejor herramienta. Curiosamente, el aire sobre la Antártida es tan seco y frío que es un lugar ideal para la astronomía de infrarrojos y submilimétrica. Los telescopios situados en el Polo Sur pueden ver a través de las nubes de polvo galáctico y observar la formación de nuevas estrellas con una claridad que no tiene rival en ningún otro lugar de la Tierra. El frío, que es un obstáculo para la vida humana, es una bendición para nuestra capacidad de ver las profundidades del universo. La Antártida también alberga una cantidad asombrosa de vida invisible al ojo humano. En la nieve y el hielo viven bacterias, hongos y virus que han permanecido congelados durante eones. Algunos de estos microorganismos se despiertan cuando el hielo se derrite, abriendo nuevas preguntas sobre la longevidad de la vida y los riesgos potenciales de patógenos antiguos que regresan al ciclo biológico moderno. La formación de los glaciares es un proceso de una belleza geométrica impresionante. La nieve se comprime, expulsando el aire y transformándose en cristales de hielo que fluyen como un río extremadamente lento hacia el mar. Este movimiento genera fricción y calor en la base del glaciar, lo que a veces crea túneles de agua subglacial que actúan como lubricantes, acelerando el viaje del hielo hacia el océano. Es una danza de presión, temperatura y gravedad. Los pingüinos de Adelia, otra especie icónica, nos enseñan sobre la ecología del cambio. Sus poblaciones se desplazan a medida que el hielo marino cambia de posición. Al estudiar sus hábitos de anidación y alimentación, los biólogos pueden obtener una imagen clara de la salud del ecosistema marino circundante. Los animales de la Antártida no son solo habitantes, son centinelas que nos informan sobre el estado del océano. Incluso la política de la Antártida es fascinante. El sistema del Tratado Antártico es uno de los acuerdos internacionales más exitosos de la historia. A pesar de las tensiones de la Guerra Fría, las naciones se pusieron de acuerdo para mantener el continente libre de armas nucleares y de actividad militar. Es un santuario de paz que demuestra que, cuando el objetivo es el conocimiento científico, la humanidad es capaz de una cooperación extraordinaria. La sensación de estar en la Antártida es a menudo descrita como algo religioso o trascendental. La escala del paisaje, donde las montañas de hielo se elevan sobre un mar negro y profundo, hace que cualquier preocupación cotidiana parezca insignificante. Es un lugar que te obliga a estar presente, a escuchar el viento y a maravillarte ante la pura fuerza de la existencia planetaria. A medida que avanzamos en nuestro conocimiento, descubrimos que la Antártida tiene un sistema hidrológico complejo bajo el hielo. Ríos y arroyos conectan los lagos subglaciales, moviendo agua y sedimentos en la oscuridad total bajo presiones inmensas. Este sistema de cañerías oculto influye en la velocidad con la que los glaciares se deslizan hacia el mar, un factor clave para predecir el futuro del nivel del océano. El magnetismo terrestre también tiene una relación especial con este lugar. El polo sur magnético no coincide con el polo sur geográfico y, de hecho, se desplaza constantemente debido a los cambios en el núcleo de hierro líquido de la Tierra. Navegar en la Antártida requiere ajustes constantes y una comprensión profunda de la física planetaria, ya que las brújulas tradicionales pueden apuntar en direcciones que parecen erróneas para alguien acostumbrado a latitudes más bajas. Incluso el fenómeno de la nieve sandía, causada por algas que contienen pigmentos rojizos para protegerse de la intensa radiación solar, es un ejemplo de cómo la vida encuentra soluciones creativas a problemas extremos.
Estas algas no solo sobreviven al frío, sino que prosperan en la interfase entre el hielo y la luz, creando parches de color en un mundo de blanco y negro. La Antártida es un continente de superlativos y de misterios sin resolver. Cada expedición trae de vuelta nuevos datos que desafían nuestras teorías previas. Es un lugar donde la ciencia está viva y en constante evolución, un recordatorio de que todavía hay mucho por descubrir en nuestro propio planeta antes de buscar respuestas en otros mundos. Pero los misterios no se detienen en la superficie ni en lo que podemos ver a simple vista. Si profundizamos un poco más, entramos en el reino de lo microscópico, donde la Antártida guarda sorpresas que desafían nuestra comprensión de la biología. Imagina por un momento a los tardígrados, también conocidos como osos de agua. Estos diminutos seres, invisibles sin un microscopio, son probablemente las criaturas más resistentes del planeta. En la Antártida han perfeccionado el arte de la supervivencia extrema. Cuando las temperaturas bajan a niveles insoportables o el agua desaparece por completo debido a la sequedad del desierto polar, estos organismos entran en un estado llamado criptobiosis. Literalmente se deshidratan y detienen su metabolismo casi por completo, convirtiéndose en una especie de semilla inerte que puede esperar décadas o incluso siglos hasta que las condiciones mejoren. Es como si tuvieran un botón de pausa para la vida, permitiéndoles resistir el vacío del espacio o el frío más profundo de la meseta antártica. Esta capacidad de resistencia no es solo una curiosidad biológica. Los científicos estudian a estos extremófilos porque nos dan pistas sobre cómo buscar vida en otros lugares del sistema solar. Si un organismo puede sobrevivir enterrado en el hielo antártico bajo una radiación ultravioleta brutal y sin agua líquida, ¿por qué no podría ocurrir algo similar en las lunas heladas de otros planetas? La Antártida es, en muchos sentidos, nuestra mejor simulación de un entorno alienígena. Hablando de entornos que parecen de otro mundo, hablemos de lo que sucede bajo las inmensas plataformas de hielo que flotan en el mar. La plataforma de hielo de Ross, por ejemplo, tiene el tamaño de Francia. Durante mucho tiempo, se pensó que debajo de estas masas de hielo, donde la luz del sol nunca llega y las temperaturas están por debajo del punto de congelación, no podría existir nada complejo. Sin embargo, misiones recientes con robots submarinos han revelado comunidades enteras de peces, anémonas y crustáceos viviendo en la oscuridad total. ¿Cómo consiguen energía estos seres si no hay plantas ni luz para la fotosíntesis? La respuesta es fascinante. Dependen de las corrientes marinas que transportan nutrientes desde el océano abierto hacia las profundidades bajo el hielo. Es un ecosistema que funciona como una cinta transportadora de vida, demostrando que la naturaleza siempre encuentra una grieta, un camino para prosperar incluso donde parece matemáticamente imposible. Si volvemos a la superficie y miramos hacia el pasado, la historia de la exploración antártica nos ofrece una lección de psicología humana bajo presión. A principios del siglo XX ocurrió lo que hoy conocemos como la carrera hacia el Polo Sur. Dos equipos, uno liderado por el noruego Roald Amundsen y otro por el británico Robert Falcon Scott, compitieron por ser los primeros en alcanzar el punto más austral del planeta. Amundsen fue meticuloso, aprendió de los esquimales, utilizó perros de trineo y ropa de piel de foca. Scott, por el contrario, apostó por la tecnología de la época, incluyendo trineos motorizados que fallaron casi de inmediato y ponis que no estaban adaptados al frío extremo. El resultado fue una tragedia para los británicos. Amundsen llegó primero, con una precisión casi matemática, y regresó a casa sin perder a un solo hombre. Scott llegó un mes después, solo para encontrar la bandera noruega ya plantada, y murió junto a sus compañeros en el viaje de regreso, atrapado por una tormenta de nieve a pocos kilómetros de un depósito de comida. Lo que nos enseña esta historia, más allá de la aventura, es la importancia de la adaptación y el respeto por el entorno. En la Antártida, la soberbia se paga con la vida. Hoy en día, los científicos que viven en estaciones como McMurdo o la Base Esperanza siguen enfrentando desafíos psicológicos similares. El aislamiento puede causar lo que se conoce como el síndrome antártico, una combinación de irritabilidad, depresión y falta de concentración provocada por el confinamiento y la monotonía del paisaje blanco. Para combatir esto, la vida en las bases modernas es mucho más activa de lo que podrías imaginar. McMurdo, por ejemplo, funciona como una pequeña ciudad,
Tiene su propio sistema de alcantarillado, gimnasios, bibliotecas e incluso una cafetería donde los científicos y el personal de apoyo pueden socializar. Mantener la mente ocupada y fomentar la comunidad es tan vital para la supervivencia como tener suficiente combustible para la calefacción. Pero no todo es trabajo científico y supervivencia. La Antártida tiene un lado artístico y sonoro que pocos conocen. Los glaciares, al moverse y quebrarse, producen una gama de sonidos que los investigadores acústicos están empezando a catalogar. Hay ruidos que parecen disparos de cañón cuando el hielo se fractura bajo una presión inmensa, y otros que suenan como un susurro constante cuando el aire escapa de las burbujas atrapadas hace 1000 años. Es un lenguaje geológico que nos habla de la salud de las capas de hielo. Incluso el viento tiene su propia música. Al pasar por las estructuras de las antenas o las formaciones rocosas, crea silbidos de diferentes frecuencias. Los exploradores a menudo describen sentir que el continente tiene voz propia, una presencia constante que te recuerda que eres un invitado en un lugar que no fue diseñado para los seres humanos. Pasemos ahora a la física de vanguardia. ¿Sabías que en la Antártida existe uno de los telescopios más extraños del mundo? Se llama IceCube, y a diferencia de los telescopios normales que miran hacia el cielo con espejos o lentes, este mira hacia el suelo. Está compuesto por miles de sensores enterrados profundamente en el hielo purísimo del Polo Sur. Su objetivo es detectar neutrinos, unas partículas subatómicas casi fantasmales que atraviesan la materia sin dejar rastro. El hielo antártico actúa como un filtro gigante y una trampa. Cuando un neutrino choca con un átomo de hielo, produce un destello de luz azul apenas perceptible. Al detectar estos destellos en la oscuridad total de las profundidades, los científicos pueden rastrear el origen de estas partículas hasta galaxias lejanas o agujeros negros masivos. Es una forma de astronomía que no utiliza luz, sino materia casi invisible, y solo se puede hacer con la claridad y estabilidad del hielo polar. Esto nos lleva a pensar en la Antártida como un puente hacia el cosmos, no solo por los meteoritos que encontramos en su superficie, sino por la información que nos da sobre el origen del universo. El aire allí es tan estable que permite a los telescopios de microondas observar el fondo cósmico de radiación, que es básicamente el eco del Big Bang. En cierto sentido, el lugar más frío y solitario de la Tierra es el mejor balcón que tenemos para mirar hacia el inicio de los tiempos. Pero mientras miramos hacia las estrellas, no debemos olvidar lo que sucede en el agua que rodea el continente. El océano Antártico es un sumidero de carbono fundamental para el planeta. Las aguas frías tienen una mayor capacidad para absorber dióxido de carbono de la atmósfera que las aguas cálidas. Además, el fitoplancton, esas pequeñas plantas marinas que flotan en la superficie, realiza una fotosíntesis masiva durante los largos días de verano, secuestrando carbono y liberando oxígeno. Este proceso es lo que los científicos llaman la bomba biológica. Cuando el plancton muere, se hunde hacia el fondo marino, llevando consigo el carbono y almacenándolo durante siglos. Sin este mecanismo, el calentamiento global sería mucho más acelerado de lo que ya es. La Antártida es, literalmente, el pulmón frío que ayuda a equilibrar la respiración de la Tierra. Sin embargo, este desequilibrio es delicado. El aumento de la temperatura del océano está afectando la formación del hielo marino. Y aquí hay un dato que quizás no sabías. El hielo marino y el hielo terrestre son muy diferentes en sus efectos. Si el hielo marino se derrite, el nivel del mar no sube. De la misma manera que un cubo de hielo en un vaso de agua no hace que el agua se desborde al derretirse, pero el hielo marino es blanco y refleja la luz solar. Si desaparece, el océano oscuro absorbe más calor, lo que a su vez acelera el derretimiento del hielo terrestre, que sí eleva el nivel del mar. Es un efecto dominó que preocupa a toda la comunidad científica. Los glaciares de la Antártida Occidental, como el Pine Island, están retrocediendo a una velocidad que no se había visto en miles de años. Si estas barreras de hielo colapsan, los glaciares que están detrás de ellas se deslizarán hacia el mar mucho más rápido. Es como quitar el tapón de una bañera. Una vez que la estructura de soporte se va, el flujo es imparable. Hablemos ahora de los habitantes más famosos que dependen de este hielo: las ballenas. El océano Antártico es el área de alimentación preferida para muchas especies de ballenas, incluyendo la jorobada y la gigantesca ballena azul. Durante el verano, estas majestuosas criaturas viajan miles de kilómetros desde las aguas tropicales
para alimentarse del krill que abunda en el sur. La ballena azul, el animal más grande que ha existido jamás en la Tierra, puede consumir hasta 4 toneladas de krill en un solo día. Es increíble pensar que un animal del tamaño de un avión depende de un crustáceo de apenas unos centímetros. Este vínculo demuestra la interconectividad de la vida. La salud de las poblaciones de ballenas en todo el mundo depende directamente de que las aguas de la Antártida permanezcan frías y productivas. Pero hay otros gigantes en estas aguas que son mucho más misteriosos. El calamar colosal, que es incluso más pesado que el calamar gigante, vive en las profundidades abisales que rodean el continente. Tiene ojos del tamaño de platos de comida, los más grandes del reino animal, diseñados para captar la mínima chispa de bioluminiscencia en la oscuridad total. Casi todo lo que sabemos de ellos es a través de los restos encontrados en los estómagos de los cachalotes o de ejemplares atrapados accidentalmente por barcos de pesca profunda. El estudio de estos animales nos recuerda que la Antártida tiene un relieve submarino tan espectacular como su superficie. Hay cañones profundos, cordilleras sumergidas y volcanes de lodo. Es un territorio que todavía estamos cartografiando, una frontera final donde cada inmersión de un vehículo autónomo puede revelar una especie nueva para la ciencia. Volviendo a la tierra firme, o más bien al hielo firme, hay algo curioso sobre cómo se viaja en la Antártida. No hay carreteras, obviamente. El transporte se realiza mediante aviones con esquíes, como el legendario Twin Otter o el imponente C-130 Hércules. Aterrizar en una pista de hielo azul es una experiencia que requiere una habilidad extrema. El hielo debe ser revisado constantemente para asegurar que no tenga grietas que puedan tragarse una aeronave entera. Para los viajes cortos, las motos de nieve son esenciales, pero incluso ellas pueden ser peligrosas. Las grietas o crevaces son el mayor enemigo de cualquier explorador. A menudo están cubiertas por una fina capa de nieve llamada puente de nieve, que parece sólida, pero puede romperse bajo el peso de una persona o un vehículo. Por eso, los equipos suelen viajar unidos por cuerdas y utilizan radares de penetración terrestre para detectar estos huecos antes de avanzar. Esta sensación de peligro constante crea una cultura de seguridad muy estricta. En la Antártida, no puedes permitirte el lujo de ser descuidado. Olvidar cerrar una puerta correctamente o no llevar el equipo de radio cargado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esta disciplina es lo que permite que cientos de personas vivan allí cada año sin accidentes mayores. Y aunque parezca un lugar desolado, la Antártida tiene una vida social sorprendente durante el verano. Hay maratones que se corren sobre la nieve, festivales de cine grabados en las bases y hasta un festival de música llamado Ice Stock en McMurdo. Es la forma que tienen los residentes de mantener la normalidad en un entorno que es todo menos normal. Es el ingenio humano adaptándose a la soledad absoluta. Incluso la alimentación es un desafío interesante. La mayoría de la comida es congelada o seca, pero el momento más esperado en cualquier base es la llegada de los frescos, que son frutas y verduras frescas que vienen en los aviones de suministro. Una simple naranja o una lechuga crujiente pueden subir el ánimo de todo un equipo de investigación después de meses de comer comida enlatada. En la Antártida, aprendes a valorar las pequeñas cosas que en la ciudad damos por sentadas. Hablemos de un fenómeno meteorológico que solo ocurre allí con tal intensidad: el humo marino. Cuando el aire extremadamente frío del interior del continente se desplaza sobre el agua del océano, que está relativamente más caliente, el agua se evapora y se condensa instantáneamente en una niebla espesa que parece humo saliendo del mar. Es un espectáculo visual dramático que hace que el océano parezca estar hirviendo, cuando en realidad está a punto de congelarse. Este aire frío también crea los espejismos superiores. Debido a que el aire cerca del suelo es mucho más frío que el aire que está justo encima, la luz se curva de tal manera que objetos que están por debajo del horizonte parecen flotar en el aire. Puedes ver montañas o icebergs que están a cientos de kilómetros de distancia, como si estuvieran justo frente a ti, flotando en el cielo. Es una ilusión óptica que ha confundido a exploradores durante siglos, haciéndoles creer que habían descubierto tierras nuevas que en realidad no existían. La geología de la Antártida también nos cuenta historias de fuego bajo el hielo. Además del monte Erebus,
hay evidencia de una vasta provincia volcánica bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental. Algunos científicos creen que hay más de 100 volcanes ocultos bajo el hielo. Si alguno de estos volcanes tuviera una erupción mayor, podría derretir enormes cantidades de hielo desde la base, lubricando el movimiento de los glaciares y acelerando su caída al mar. Es un recordatorio de que el continente es dinámico tanto por arriba como por abajo. ¿Y qué hay de la basura espacial? Debido a su ubicación, la Antártida es un lugar excelente para recolectar no solo meteoritos, sino también restos de satélites que reingresan a la atmósfera. Sin embargo, lo más valioso para los científicos son las micrometeoritos, pequeñas partículas de polvo cósmico que caen constantemente sobre la Tierra. En la nieve pura de la Antártida, es mucho más fácil encontrar estas partículas que en cualquier otro lugar, permitiéndonos estudiar la composición química de las nubes de polvo de las que se formaron los planetas. La Antártida también funciona como un archivo de la actividad humana global. Los científicos han encontrado rastros de plomo en las capas de hielo que coinciden con la época de la antigua Roma, cuando se fundía metal a gran escala en Europa. También se pueden ver los picos de radiactividad de las pruebas nucleares de mediados del siglo XX. Es impresionante pensar que un lugar tan remoto pueda registrar los errores y los avances de civilizaciones que están al otro lado del mundo. Este registro histórico nos permite saber que los niveles actuales de dióxido de carbono en la atmósfera son los más altos en al menos 800.000 años. El hielo no tiene opiniones políticas ni sesgos. Es simplemente un testigo mudo de la química atmosférica. Al analizar las pequeñas burbujas de aire atrapadas en el hielo profundo, podemos ver exactamente cómo hemos cambiado nuestro planeta desde la revolución industrial. Pero no todo son malas noticias. La Antártida también nos ha mostrado que podemos arreglar lo que rompemos. El Protocolo de Montreal, que prohibió los gases que destruían la capa de ozono, es el ejemplo perfecto. El agujero de ozono sobre la Antártida se está cerrando poco a poco. Es un proceso lento, porque esos gases permanecen mucho tiempo en la atmósfera, pero la tendencia es positiva. Es una prueba de que la cooperación científica y política puede salvar nuestro escudo protector. Si te gusta la arqueología, te sorprenderá saber que la Antártida es uno de los últimos lugares donde esperamos encontrar restos de antiguas civilizaciones, pero no humanas. Los paleontólogos han descubierto restos de bosques de hayas antárticas y fósiles de marsupiales que sugieren que el continente fue una vez un puente terrestre esencial para la migración de especies entre lo que hoy es Australia y América del Sur. Incluso se han encontrado fósiles de dinosaurios, como el Cryolophosaurus, un carnívoro con una cresta extraña en la cabeza que vivió allí cuando el clima era mucho más cálido. Imaginar a dinosaurios caminando por lo que hoy es un desierto de hielo es una de las imágenes más poderosas que la ciencia nos puede regalar. Nos ayuda a entender que la Tierra es un planeta en constante transformación y que lo que hoy es un bloque de hielo, mañana puede ser otra cosa. La resiliencia de la vida en la Antártida también se ve en los musgos. Algunos musgos antárticos han sido revividos en laboratorios después de haber estado congelados durante más de 1500 años. Estos pequeños vegetales simplemente se durmieron cuando el hielo los cubrió y se despertaron cuando los científicos los pusieron en condiciones favorables. Es una forma de inmortalidad biológica que apenas estamos empezando a comprender. En cuanto a la vida marina, no podemos olvidar a las focas. La foca de Weddell es famosa por su capacidad de buceo. Puede sumergirse a más de 600 metros de profundidad y permanecer bajo el agua durante casi una hora. Para poder respirar, utilizan sus dientes para romper el hielo desde abajo y crear agujeros de respiración. Es un trabajo constante, ya que el hielo se congela rápidamente, y muchas focas ancianas mueren porque sus dientes se desgastan tanto que ya no pueden mantener los agujeros abiertos. Este es el tipo de luchas diarias que ocurren en la Antártida. Es un lugar de una belleza cruda, pero también de una brutalidad necesaria. La naturaleza allí no perdona, pero premia a los que se adaptan con un nicho ecológico donde la competencia es menor que en los trópicos. Por ejemplo, la foca cangrejera, a pesar de su nombre, no come cangrejos, sino krill. Sus dientes tienen una forma especial, como un colador, que les permite filtrar el krill del agua, una adaptación perfecta para la dieta más abundante del océano austral. Incluso la geografía política de la Antártida es única.
Aunque hay reclamaciones territoriales de varios países como Argentina, Chile, Australia o el Reino Unido, estas están congeladas por el Tratado Antártico. Nadie reconoce formalmente la soberanía de nadie sobre el continente, y eso permite que una base rusa pueda estar a pocos kilómetros de una base chilena o china sin conflictos. Es el único lugar de la Tierra donde la bandera de la ciencia ondea por encima de las banderas nacionales. Esta atmósfera de cooperación internacional es palpable en las estaciones de radio. Los operadores de radio en la Antártida suelen hablar entre ellos, compartiendo informes meteorológicos o simplemente charlando para combatir la soledad. Existe una red global de apoyo donde si una base se queda sin suministros médicos o tiene una emergencia, la base más cercana, sin importar de qué país sea, enviará ayuda de inmediato. Es la ética de la frontera, donde la supervivencia mutua es la prioridad absoluta. Otro aspecto fascinante es la búsqueda de lagos subglaciales que podrían contener agua líquida caliente, debido a la actividad geotérmica. Se estima que hay cientos de estos lagos, y cada uno es una cápsula del tiempo potencial. El lago Williams, por ejemplo, fue perforado recientemente, y los científicos encontraron miles de especies de microbios viviendo en el agua, a pesar de estar bajo 800 metros de hielo y sin luz solar durante millones de años. Estos microbios no obtienen energía del sol, sino de los minerales de las rocas. Es un proceso llamado quimiosíntesis. Si la vida puede prosperar en la oscuridad total de la Antártida, usando solo químicos de las rocas, esto abre la puerta a la posibilidad de que exista vida en el interior de planetas que no tienen atmósferas o que están muy lejos de sus estrellas. La Antártida es nuestro laboratorio para la astrobiología, y mientras la ciencia avanza, el turismo también ha llegado a la Antártida. Cada año, miles de personas viajan en cruceros especiales para ver los paisajes y la fauna. Esto genera un debate importante. ¿Cómo podemos permitir que la gente conozca este lugar maravilloso sin dañarlo? El turismo antártico es uno de los más regulados del mundo. No puedes llevar comida a tierra, no puedes acercarte a los animales y debes limpiar tus botas antes y después de cada desembarco para evitar la introducción de semillas o microbios extranjeros. Esta protección es vital porque la Antártida es extremadamente vulnerable a las especies invasoras. Un solo tipo de pasto extranjero o una mosca que logre establecerse podría alterar todo el ecosistema local, que ha evolucionado en aislamiento durante millones de años. Somos los guardianes de este último rincón puro y nuestra responsabilidad es mantenerlo así para las generaciones futuras. Al final del día, la Antártida nos enseña sobre la paciencia. El hielo se mueve lentamente, los animales esperan meses para que llegue el verano y los científicos pasan años analizando un solo núcleo de hielo. Es un lugar que te obliga a bajar el ritmo y a observar con atención. En un mundo que siempre tiene prisa, la Antártida es un recordatorio de los ciclos largos de la Tierra y de la importancia de mirar más allá de nuestra propia existencia inmediata. La luz del atardecer en la Antártida, cuando el sol apenas roza el horizonte, tiñe todo el paisaje de colores dorados, violetas y azules que no existen en ninguna otra parte. Es un momento de una paz absoluta, donde el frío parece desaparecer ante la magnitud de la belleza visual. Es en esos momentos cuando entiendes por qué tantos exploradores y científicos se enamoran de este lugar y sienten la necesidad de regresar una y otra vez. La Antártida no es solo un continente de hielo, es una idea. Es el símbolo de lo que la humanidad puede lograr cuando decide trabajar junta por el conocimiento y la preservación en lugar de la conquista y la explotación. Es un espejo de nuestro planeta y un vistazo al futuro de nuestra exploración espacial. Cada vez que aprendemos algo nuevo sobre el Polo Sur, aprendemos algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre nuestra capacidad de asombro ante lo desconocido. Por eso es tan importante que sigamos prestando atención a lo que sucede allí. Desde las corrientes marinas que regulan el clima de nuestras ciudades hasta los descubrimientos astronómicos que nos dicen de dónde venimos, la Antártida está conectada con cada uno de nosotros de formas invisibles pero profundas. Es el ancla de nuestro mundo, el gigante blanco que guarda los secretos de la vida y el tiempo bajo su sábana de nieve eterna. Mientras el sol da vueltas en el cielo antártico sin ponerse nunca, o mientras la noche invernal cubre todo de un manto estrellado, el continente sigue su curso, imperturbable y majestuoso. Nosotros seguimos aquí, observando,
aprendiendo y maravillándonos de que un lugar tan extremo pueda ser, al mismo tiempo, tan esencial para nuestra existencia. Continuar explorando sus rincones más oscuros y sus picos más altos es nuestra misión científica más noble, porque en la Antártida, cada copo de nieve tiene una historia y cada grieta en el hielo es una puerta a un nuevo conocimiento. Es un viaje que nunca termina, una aventura que se renueva con cada expedición y con cada dato que nos llega desde el fin del mundo. Si levantamos la vista del suelo gélido y miramos hacia el firmamento, la Antártida nos ofrece uno de los espectáculos más sobrecogedores que el ojo humano puede presenciar. No me refiero solo a las estrellas, que brillan con una intensidad casi cegadora debido a la pureza del aire, sino a las auroras australes. A diferencia de sus primas del norte, las auroras boreales, estas luces del sur son mucho menos conocidas simplemente porque hay menos personas allí para verlas. Imagina cortinas de luz verde, violeta y carmesí que ondulan suavemente sobre el horizonte, impulsadas por el viento solar que choca contra el campo magnético de nuestro planeta. Es una danza de energía pura que ocurre a gran altura en la atmósfera, recordándonos que la Tierra es un organismo vivo, protegido por un escudo invisible. Este fenómeno no es solo estético, tiene una base científica fascinante. Las partículas cargadas del Sol son canalizadas hacia los polos por las líneas del campo magnético terrestre. Cuando estas partículas entran en la atmósfera superior, excitan los átomos de oxígeno y nitrógeno, liberando fotones de luz. El color depende del gas y de la altitud. El verde, que es el más común, proviene del oxígeno a unos 100 kilómetros de altura, mientras que los rojos intensos ocurren mucho más arriba. Estar allí, en medio de la noche polar, rodeado de ese silencio absoluto y bajo ese cielo eléctrico, es una experiencia que redefine tu lugar en el cosmos. Pero la Antártida no solo nos habla a través de la luz, sino también a través del tiempo que guarda bajo llave. Hablemos de la perforación de núcleos de hielo de forma más detallada, porque es una de las proezas técnicas más impresionantes de la ciencia moderna. Los investigadores utilizan taladros especiales para extraer cilindros de hielo que pueden tener kilómetros de largo. Cada sección de ese cilindro representa un año en la historia de la Tierra. Es como leer los anillos de un árbol, pero a una escala de cientos de miles de años. En esas capas no solo hay aire antiguo, sino también polvo volcánico de erupciones que ocurrieron cuando los humanos apenas empezábamos a caminar erguidos. Al analizar la proporción de diferentes isótopos de oxígeno en ese hielo, los científicos pueden reconstruir la temperatura exacta que hacía en el planeta en el momento en que se formó ese cristal de nieve. Es una máquina del tiempo química. Gracias a estos estudios, sabemos que los ciclos de glaciación de la Tierra están estrechamente vinculados a las variaciones en la órbita terrestre. Pero también vemos, con una claridad alarmante, cómo la intervención humana en los últimos 2 siglos ha roto esos patrones naturales. La Antártida es el testigo más honesto que tenemos, un archivo que no puede ser alterado ni manipulado. Si nos alejamos de la meseta central y nos dirigimos hacia las costas, encontramos un relieve que desafía la monotonía del blanco. Las montañas transantárticas dividen el continente en 2. Esta cordillera es una de las más largas del mundo, extendiéndose por más de 3.500 kilómetros. Lo que las hace únicas es que gran parte de su base está hundida por el peso del hielo, pero sus picos, llamados nunataks, sobresalen como islas negras en un mar de nieve. Estas montañas son un paraíso para los geólogos porque exponen rocas que han estado protegidas de la erosión por millones de años, revelando la historia del supercontinente Gondwana. Caminando por estas laderas, uno podría tropezar con algo que parece totalmente fuera de lugar: carbón. Sí, hay enormes depósitos de carbón en la Antártida. Esto es una prueba irrefutable de que este lugar fue una vez una selva tropical densa y húmeda. Para que se forme carbón, se necesita una cantidad inmensa de materia orgánica vegetal acumulada en pantanos. Ver una veta de carbón en medio de una tormenta de nieve es una de las paradojas más visuales de la ciencia. Nos recuerda que la estabilidad climática es solo una ilusión temporal en la escala geológica de la Tierra. Pero si hablamos de paradojas, tenemos que mencionar de nuevo los valles secos de McMurdo, pero esta vez enfocándonos en su geología y química. En estos valles, el suelo es tan parecido al de Marte que se ha convertido en el campo de entrenamiento para los astrobiólogos. Allí no hay hielo, solo arena, rocas y un viento que nunca se detiene.
En el fondo de estos valles existen lagos hipersalinos, como el estanque Don Juan, que es tan salado que no se congela incluso cuando las temperaturas bajan a 50 grados bajo cero. Es el cuerpo de agua más salado de la Tierra, superando con creces al Mar Muerto. El agua en el estanque Don Juan es básicamente una salmuera de cloruro de calcio. Los científicos estudian este lugar porque creen que si hay agua líquida en Marte, probablemente se parezca mucho a esta. La existencia de vida en condiciones tan extremas nos obliga a expandir nuestra definición de lo que es habitable. Si algo puede vivir en una salmuera congelada en un valle antártico barrido por vientos huracanados, las posibilidades de encontrar vida en otros rincones del sistema solar se multiplican de forma emocionante. Hablemos ahora de la circulación oceánica, un tema que parece técnico, pero que es vital para entender por qué tú, donde quiera que estés viendo esto, tienes el clima que tienes. El océano Antártico es el motor de lo que llamamos la cinta transportadora global. Debido al frío extremo, el agua del mar se congela para formar hielo marino. Al congelarse, el hielo expulsa la sal, lo que deja el agua circundante mucho más densa y salada. Esta agua pesada se hunde hasta el fondo del océano, creando una corriente profunda que viaja por todo el planeta, llevando oxígeno a las profundidades del Atlántico, el Pacífico y el Índico. Sin este hundimiento de agua fría en la Antártida, los océanos del mundo se estancarían. El oxígeno no llegaría a las zonas abisales y la vida marina profunda desaparecería. Además, este movimiento ayuda a distribuir el calor por todo el globo. La Antártida es el corazón que bombea la sangre fría del sistema planetario, manteniendo el equilibrio térmico que permite la agricultura, las estaciones y la vida tal como la conocemos. Es un sistema de enfriamiento global que funciona sin descanso, impulsado simplemente por la física de la densidad y la temperatura. Y hablando de la vida que depende de estas corrientes, no podemos ignorar al krill. Ya mencionamos que es la base de la cadena alimenticia, pero su importancia va mucho más allá de ser comida para ballenas. El krill es un actor clave en el ciclo del carbono. Estos crustáceos se alimentan de fitoplancton en la superficie y luego migran verticalmente hacia las profundidades, donde liberan sus desechos. Estas partículas de desecho son ricas en carbono y se hunden rápidamente, atrapando el carbono en el fondo del océano durante siglos. Se estima que el krill antártico ayuda a secuestrar una cantidad de carbono equivalente a lo que emiten millones de automóviles cada año. Es asombroso pensar que nuestra lucha contra el cambio climático tiene un aliado tan pequeño y numeroso en el sur del mundo. Sin embargo, el krill es sensible al cambio de temperatura y a la acidificación del océano. Si las poblaciones de krill disminuyen, no solo sufrirían las ballenas y los pingüinos, sino que perderíamos una de nuestras defensas naturales más eficientes contra el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. La ciencia nos muestra que proteger a las criaturas más pequeñas es, a menudo, la mejor forma de protegernos a nosotros mismos. Cambiemos de perspectiva y hablemos de los pingüinos desde un punto de vista evolutivo. ¿Por qué no vuelan? Hace millones de años, los antepasados de los pingüinos sí lo hacían, pero a medida que se especializaron en cazar en las aguas ricas y productivas de la Antártida, sus alas se transformaron en aletas potentes y sus cuerpos se volvieron hidrodinámicos. Volar requiere huesos ligeros y mucha energía, mientras que bucear en aguas gélidas requiere una estructura ósea densa para actuar como lastre y una capa gruesa de grasa para el aislamiento. Los pingüinos sacrificaron el cielo para dominar el océano y en el proceso se convirtieron en los nadadores más eficientes de la naturaleza. El pingüino emperador es quizás el ejemplo más extremo de esta adaptación. Es la única especie que se reproduce durante el invierno antártico. Mientras todos los demás animales huyen hacia el norte, el emperador se adentra en el hielo para poner su único huevo. El macho es el encargado de incubarlo, manteniéndolo sobre sus patas y cubierto por un pliegue de piel caliente, mientras la hembra viaja cientos de kilómetros hacia el mar para buscar comida. Durante 2 meses, el macho no come nada, enfrentando vientos de 200 kilómetros por hora y temperaturas de 60 bajo cero. Su única defensa es el grupo. Se amontonan en círculos apretados, rotando constantemente para que los que están en el borde puedan entrar al centro para calentarse. Es una lección de supervivencia colectiva que no tiene igual en el reino animal. Pero la Antártida también tiene habitantes que parecen salidos de una pesadilla o de una novela de Julio Verne.
en las profundidades del océano austral, ocurre un fenómeno llamado gigantismo polar. Debido a los altos niveles de oxígeno en el agua fría y al metabolismo lento que imponen las bajas temperaturas, algunos animales crecen hasta tamaños mucho mayores que sus parientes en aguas cálidas. Hay arañas de mar del tamaño de un plato de comida y anfípodos que parecen langostas gigantes. Estos seres se mueven con una lentitud casi fantasmal, viviendo vidas que pueden durar décadas en la oscuridad del fondo marino. Este gigantismo nos dice mucho sobre los límites de la fisiología. En un entorno donde no hay depredadores rápidos y el oxígeno abunda, el cuerpo puede permitirse crecer más allá de lo normal. Es como si el tiempo se ralentizara para estos animales. Estudiar su genética nos ayuda a entender cómo la vida puede adaptarse a condiciones de baja energía, algo que podría ser la norma en los océanos ocultos bajo la corteza de hielo de Europa, la luna de Júpiter. Y si de misterios submarinos hablamos, no podemos olvidar las esponjas de cristal. Estas criaturas son básicamente esqueletos de sílice, el mismo material que el vidrio, cubiertos por una fina capa de tejido vivo. En la Antártida, forman vastos arrecifes que sirven de refugio para innumerables especies. Lo más increíble es que algunas de estas esponjas pueden vivir miles de años. Son quizás los organismos vivos más longevos del planeta. Imagina un ser vivo que ya estaba allí cuando se construyeron las pirámides de Egipto y que sigue creciendo hoy en el fondo del mar Antártico. Son centinelas del tiempo que han visto pasar la historia de la humanidad desde la periferia helada de nuestro mundo. Son quizás los organismos vivos más longevos del planeta. Imagina un ser vivo que ya estaba allí cuando se construyeron las pirámides de Egipto y que sigue creciendo hoy en el fondo del mar Antártico. Son centinelas del tiempo que han visto pasar la historia de la humanidad desde la periferia helada de nuestro mundo. Regresemos a la superficie para hablar de un fenómeno que suena a ciencia ficción: el sonido del espacio captado en la Antártida. Debido a la falta de interferencia electrónica y a la pureza de la atmósfera, las estaciones de radio pueden captar lo que se llaman sonidos de silbidos atmosféricos. Son ondas de radio de muy baja frecuencia, generadas por rayos en otras partes del mundo que viajan a lo largo de las líneas del campo magnético terrestre hasta los polos. Al convertirlas en sonido, escuchamos una serie de silbidos descendentes que suenan como algo sacado de una película de extraterrestres. La Antártida es, literalmente, un micrófono gigante sintonizado con la actividad electromagnética de todo el planeta. Incluso el silencio de la Antártida es algo que la ciencia estudia. En la meseta central, el silencio puede ser tan absoluto que el sistema auditivo humano empieza a generar sus propios sonidos para compensar la falta de estímulos. Es un lugar de privación sensorial natural que los investigadores utilizan para estudiar cómo el cerebro procesa la soledad y el aislamiento extremo. Lo que aprendemos allí es fundamental para las futuras misiones tripuladas a Marte, donde los astronautas tendrán que enfrentar condiciones psicológicas muy similares durante años. Hablemos ahora de la arqueología del futuro. En el hielo antártico, todo se conserva. Si dejas un objeto hoy, el hielo lo envolverá y lo guardará en perfecto estado durante milenios. Esto ha llevado a algunos a reflexionar sobre qué mensaje estamos dejando para las civilizaciones del futuro. En algunas bases, se han enterrado cápsulas del tiempo con información sobre nuestra cultura y nuestros descubrimientos. Pero el mensaje más importante es el que estamos dejando sin querer: la composición química de nuestra atmósfera grabada en la nieve. Cuando los arqueólogos del futuro analicen el hielo de nuestra época, verán una firma clara de la era industrial, un recordatorio de nuestra capacidad para alterar el equilibrio del mundo. Un dato que suele sorprender es que la Antártida tiene su propia policía y sistema legal, aunque no en el sentido tradicional. Dado que no es un país, el cumplimiento de las leyes ambientales recae en los inspectores del Tratado Antártico. Estos inspectores pueden visitar cualquier base de cualquier nación sin previo aviso para asegurarse de que no se estén realizando actividades ilegales como minería o pruebas militares. Es un ejercicio de transparencia internacional único en el mundo. Imagina un lugar donde rusos, estadounidenses, chinos y argentinos abren sus puertas a inspectores extranjeros para demostrar que están cumpliendo con un pacto de paz. Es un modelo de gobernanza que el resto del planeta envidiaría. Pero incluso en este paraíso de cooperación hay desafíos modernos. La basura marina es uno de ellos.
A pesar de su aislamiento, se han encontrado microplásticos en las aguas más profundas de la Antártida y en el estómago de los animales que allí viven. Las corrientes que traen nutrientes también traen los residuos de nuestra sociedad de consumo. Ver un pedazo de red de pesca o un fragmento de plástico en una playa donde nunca ha vivido un ser humano de forma permanente es una llamada de atención poderosa. Nos recuerda que no hay fronteras físicas que puedan protegernos de las consecuencias de nuestras acciones globales. La ciencia en la Antártida también se ocupa de lo invisible. Los microbiólogos están descubriendo virus y bacterias que han estado atrapados en el permafrost durante milenios. Con el derretimiento de algunas zonas debido al calentamiento global, estos organismos están empezando a liberarse. Aunque la mayoría son inofensivos para los humanos, su estudio es vital para entender cómo evolucionan los patógenos y cómo la vida puede persistir en un estado latente durante periodos de tiempo que desafían nuestra comprensión. La Antártida es una biblioteca biológica que se está abriendo, y debemos estar listos para lo que encontremos en sus páginas. Hablemos de los vientos, pero esta vez desde su capacidad para dar forma al paisaje. Los sastrugi son dunas de nieve dura, esculpidas por el viento, que parecen olas congeladas en el tiempo. Pueden tener varios metros de altura y son el terror de los exploradores que viajan en trineo o en moto de nieve. Caminar sobre ellos es como navegar por un mar agitado que se ha solidificado de repente. Estos patrones de nieve no son aleatorios. Su orientación indica la dirección predominante de los vientos catabáticos, permitiendo a los expertos leer el clima del pasado reciente simplemente observando la forma del suelo. La luz solar en la Antártida también crea fenómenos como el rayo verde. Justo cuando el sol se pone o sale en un horizonte despejado, por un breve segundo, la punta superior del sol brilla con un color verde esmeralda intenso. Esto ocurre debido a la refracción de la luz en la atmósfera fría y densa, que actúa como un prisma. Es un momento mágico que requiere condiciones atmosféricas perfectas y que ha alimentado leyendas marinas durante siglos. En la Antártida, debido a la claridad del aire, es más común de lo que imaginas. Otro aspecto fascinante es la cantidad de agua dulce que la Antártida exporta al resto del mundo, no solo como icebergs, sino como vapor de agua. Aunque es un desierto, el hielo que se sublima, pasa de sólido a gas directamente, contribuye a la humedad atmosférica global. Además, cuando los grandes icebergs se desplazan hacia el norte, actúan como gigantescas pastillas de enfriamiento para las aguas más cálidas, influyendo en los patrones de tormentas y en la intensidad de los huracanes en latitudes más bajas. La Antártida es el regulador térmico que evita que el planeta se sobrecaliente demasiado rápido. Hablemos de la tecnología necesaria para investigar en este lugar. Los rompehielos son barcos diseñados no para cortar el hielo, sino para subirse encima de él y aplastarlo con su peso. Ver un rompehielos en acción es una demostración de fuerza bruta y diseño ingenioso. Estos barcos son los únicos que pueden abrir camino para los barcos de suministro que traen el combustible y la comida necesarios para las bases. Sin ellos, la presencia humana en el continente sería imposible. Son el cordón umbilical que mantiene conectada a la Antártida con el resto de la civilización. En las profundidades del continente, bajo kilómetros de hielo, se encuentran también depósitos de hierro que son tan grandes que alteran el campo magnético local. Estos depósitos son reliquias de la formación de la Tierra, trozos del núcleo planetario que quedaron cerca de la superficie durante los procesos tectónicos. Estudiar estas anomalías magnéticas permite a los geofísicos entender mejor cómo funciona el dínamo interno de nuestro planeta, ese motor de hierro líquido que genera el campo magnético que nos protege de la radiación cósmica. La Antártida también es el hogar de los fósiles más antiguos de algunos grupos de animales. Por ejemplo, se han encontrado restos de pingüinos gigantes que medían casi 2 metros de altura y pesaban más de 100 kilos. Imagina un pingüino del tamaño de un jugador de baloncesto profesional. Estos gigantes vivieron hace unos 40 millones de años, cuando el continente todavía estaba conectado a otras masas de tierra y el clima era mucho más benévolo. Su desaparición coincide con el aislamiento definitivo de la Antártida y el comienzo de su congelación masiva. ¿Y qué hay de la vida cotidiana de los científicos en invierno? Es una experiencia de introspección profunda. Con 6 meses de oscuridad, la rutina se convierte en tu mejor aliada. Muchos aprovechan para estudiar, escribir o aprender nuevas habilidades.
Algunos incluso han construido invernaderos hidropónicos donde cultivan lechugas y tomates bajo luces LED. Comer algo que tú mismo has cultivado en el lugar más estéril de la Tierra es una victoria simbólica del ingenio humano sobre un entorno hostil. Estos pequeños oasis verdes en medio del desierto blanco son vitales para la salud mental de los que pasan el invierno allí. Incluso la medicina ha avanzado gracias a la Antártida. Los médicos que viven en las bases realizan estudios sobre cómo el frío extremo afecta la cicatrización de las heridas y cómo el sistema inmunológico se adapta a un entorno casi libre de gérmenes. Es curioso, pero en la Antártida es difícil resfriarse a menos que alguien traiga el virus de afuera, porque el ambiente es demasiado frío para que la mayoría de los virus comunes sobrevivan de forma independiente. Sin embargo, una vez que alguien llega con un virus, se propaga rápidamente debido al confinamiento en las bases. Es un microcosmos perfecto para estudiar la epidemiología. La Antártida también nos enseña sobre la física de los materiales. A temperaturas de 80 grados bajo cero, los plásticos comunes se vuelven quebradizos como el cristal y el caucho pierde su elasticidad. Los ingenieros deben desarrollar materiales especiales, como aleaciones de acero que no se agrieten con el frío extremo y aceites lubricantes que no se solidifiquen. Gran parte de la tecnología que hoy usamos en satélites y naves espaciales fue probada primero en las condiciones extremas de la meseta antártica. Hablemos de la importancia de la Antártida en la cultura del sueño y el descanso, algo que nos toca de cerca en este canal. La falta de un ciclo natural de luz y oscuridad en invierno y verano puede destrozar el ritmo circadiano de una persona. Los científicos en la Antártida a menudo sufren de insomnio o de lo que llaman cerebro antártico, una sensación de neblina mental causada por la falta de sueño de calidad. Para combatir esto, utilizan luces especiales que imitan la luz solar por la mañana y filtros de luz roja por la noche. Es un experimento a gran escala sobre cómo la luz influye en nuestra salud mental y en nuestra capacidad para descansar. Si alguna vez has soñado con viajar a otro planeta, la Antártida es lo más cerca que puedes estar de esa experiencia sin salir de la Tierra. El silencio, la luz, el riesgo constante y la dependencia total de la tecnología crean una mentalidad de frontera que cambia a las personas para siempre. Nadie regresa de la Antártida siendo la misma persona que era antes de ir. Hay una claridad de pensamiento que surge cuando eliminas todas las distracciones de la vida moderna y te enfrentas cara a cara con la magnitud de la naturaleza salvaje. Pero mientras nos maravillamos con su belleza, no podemos olvidar que la Antártida es también un sistema de alerta temprana. El derretimiento de las plataformas de hielo flotantes no sube el nivel del mar, pero sí acelera el flujo de los glaciares terrestres hacia el océano. Imagina una plataforma de hielo como un corcho en una botella de champán. Si el corcho se rompe o se derrite, el contenido de la botella fluye sin control. Estamos viendo cómo esos corchos se debilitan en la Antártida Occidental, y las consecuencias para ciudades como Nueva York, Miami o Buenos Aires podrían ser devastadoras en las próximas décadas. Por eso, cada sensor de temperatura, cada medición de satélite y cada expedición científica es un acto de supervivencia para nuestra civilización. No estamos estudiando la Antártida solo por curiosidad académica. La estamos estudiando porque nuestro futuro depende de entender cómo reaccionará ante el calor que estamos atrapando en la atmósfera. El gigante blanco se está despertando y su movimiento determinará la geografía del siglo XXII. Sin embargo, hay espacio para la esperanza. La Antártida nos ha demostrado que cuando nos unimos bajo una causa común, podemos proteger ecosistemas enteros. El establecimiento de áreas marinas protegidas en el Mar de Ross es un ejemplo de cómo las naciones pueden dejar de lado sus intereses comerciales de pesca para preservar un santuario de biodiversidad. Es un recordatorio de que somos capaces de ser administradores responsables de nuestro planeta, incluso en los lugares más remotos. Mientras el sol sigue dando vueltas en el cielo sin ponerse, o mientras la Vía Láctea brilla con una nitidez imposible sobre una base solitaria, el continente sigue guardando sus secretos. Cada vez que pensamos que ya lo sabemos todo sobre él, la Antártida nos lanza una nueva pregunta, un nuevo misterio enterrado en el hielo o escondido en las profundidades del mar. Es un lugar que nunca deja de sorprender, un laboratorio de lo imposible que nos desafía a ser mejores científicos
mejores exploradores y mejores seres humanos. Sigamos este viaje, sumergiéndonos en los detalles de cómo se forman las tormentas de nieve, cómo los microorganismos se comunican en la oscuridad y cómo la historia de este continente se entrelaza con la historia de nuestra propia evolución. Porque entender la Antártida es, en última instancia, entender la resiliencia de la vida en un universo frío y vasto. Es comprender que, incluso en el lugar más inhóspito, hay una belleza profunda y una lógica científica que nos une a todos. La Antártida no es el fin del mundo, es el comienzo de una nueva forma de entender nuestro hogar. Es el lugar donde la Tierra se muestra en su forma más pura y poderosa, sin el filtro de la civilización. Es un espejo que nos devuelve una imagen de nuestra propia fragilidad y de nuestra increíble capacidad para descubrir lo que está oculto. Cada copo de nieve que cae en la Antártida hoy será parte del hielo que alguien estudiará dentro de 1000 años, y en ese hielo estará escrita nuestra historia. Por eso, cuando pienses en la Antártida, no pienses solo en hielo y frío, piensa en luz, en tiempo, en vida extrema y en una paz que solo se encuentra en los límites de lo conocido. Es el último gran desierto, el último refugio de lo salvaje, y su existencia es el recordatorio más poderoso de que vivimos en un planeta asombroso que todavía tiene mucho que enseñarnos. Incluso en las profundidades más oscuras y gélidas del océano que rodea la Antártida, la vida ha encontrado formas de prosperar que parecen sacadas de una novela de fantasía épica. Recientemente, los científicos han descubierto campos de chimeneas hidrotérmicas a más de 2000 metros de profundidad, cerca de las islas Sandwich del Sur. En estas zonas, el agua hirviente rica en minerales brota del interior de la corteza terrestre, creando oasis de calor en medio del frío abismal. Allí viven los cangrejos yeti, criaturas cubiertas de filamentos que parecen pelo, donde cultivan sus propias bacterias para alimentarse. Es un ecosistema que no depende de la luz del sol, sino de la energía química de la Tierra, recordándonos que la Antártida es un continente con múltiples capas de existencia, desde su superficie de hielo hasta su corazón volcánico. Esta diversidad biológica submarina es fundamental para entender la salud de todo el planeta. Las corrientes que nacen en estas profundidades transportan nutrientes esenciales hacia el norte, alimentando las pesquerías de las que dependen millones de seres humanos. Si la Antártida dejara de funcionar como este motor de nutrientes, la seguridad alimentaria global se vería seriamente amenazada. Por eso, el estudio de estas chimeneas y de la vida que las rodea no es solo una curiosidad científica, sino una cuestión de supervivencia para nuestra especie. Estamos conectados a estos cangrejos yeti y a estas aguas oscuras por hilos invisibles de ecología y física que apenas estamos empezando a mapear. Cambiando de la profundidad del mar a la profundidad de la historia, debemos hablar del patrimonio humano que aún se conserva en el continente. No solo son cabañas de madera, son cápsulas del tiempo que contienen la esencia de la determinación humana. En lugares como el Cabo Evans, todavía se puede oler el aceite de foca y el cuero de las botas de los hombres de Scott. Los científicos conservadores trabajan intensamente para evitar que la humedad y el moho destruyan estos sitios históricos. Es un desafío único. ¿Cómo preservas madera y papel en un lugar donde la temperatura fluctúa tan violentamente y el viento puede erosionar hasta el metal? La respuesta está en una mezcla de química avanzada y un respeto profundo por nuestro pasado exploratorio. Este respeto por el pasado es lo que impulsa la diplomacia moderna en la Antártida. El sistema del Tratado Antártico es quizás el experimento político más exitoso de la historia. En un mundo lleno de conflictos territoriales, la Antártida se mantiene como un territorio dedicado a la paz. Es un lugar donde las naciones han acordado dejar de lado la explotación comercial a corto plazo para dar prioridad a la investigación científica a largo plazo. Es un modelo que muchos esperan que se replique cuando comencemos a colonizar la Luna o Marte. La Antártida nos enseña que es posible compartir un territorio sin fronteras si el objetivo común es el avance del conocimiento humano y la protección del medio ambiente. Hablando de otros planetas, la Estación Concordia, situada en lo más alto de la meseta antártica, es utilizada por la Agencia Espacial Europea para realizar estudios sobre el comportamiento humano en condiciones de aislamiento extremo. Lo llaman Marte Blanco. Los investigadores que viven allí durante el invierno enfrentan una hipoxia constante debido a la altitud
y una falta de luz solar que altera profundamente sus ritmos biológicos. Los datos obtenidos en Concordia son fundamentales para diseñar las futuras naves espaciales que llevarán a los primeros humanos a Marte. La Antártida es, literalmente, el campo de entrenamiento para nuestro futuro como especie multiplanetaria. Pero mientras miramos hacia el espacio, no podemos perder de vista lo que ocurre bajo nuestros pies. Los volcanes subglaciales de la Antártida son una de las mayores incógnitas de la geofísica actual. Se ha descubierto que hay una actividad térmica significativa bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental. Si esta actividad aumenta, podría crear una capa de agua líquida en la base de los glaciares, actuando como un lubricante que los haría deslizarse mucho más rápido hacia el mar. Este fenómeno, conocido como flujo basal, es uno de los factores más difíciles de predecir en los modelos de cambio climático. Estamos ante un gigante que tiene fuego en sus cimientos y hielo en su superficie. La importancia de la Antártida también reside en su capacidad para actuar como un espejo global. El efecto albedo, que es la reflexión de la energía solar por las superficies blancas, es lo que mantiene a la Tierra fresca. A medida que el hielo marino disminuye, el océano oscuro absorbe más calor, lo que crea un ciclo de retroalimentación positiva: más calor, menos hielo, más calor. Este ciclo es una de las mayores preocupaciones de los científicos, ya que podría llevarnos a un punto de no retorno. Entender los mecanismos que regulan este espejo blanco es vital para cualquier estrategia de mitigación del calentamiento global. En cuanto a la fauna, no podemos olvidar la importancia de las aves marinas como los petreles y los albatros. Estas aves viajan miles de kilómetros sobre el océano austral, utilizando los fuertes vientos del oeste para planear con un gasto mínimo de energía. Son los nómadas del aire antártico. Al estudiar sus rutas de vuelo y sus hábitos de alimentación, los científicos pueden detectar cambios en la distribución de los peces y el krill, actuando como indicadores biológicos de la salud del océano. Su presencia nos recuerda que el ecosistema antártico no termina en la costa, sino que se extiende por todo el hemisferio sur. Incluso la nieve misma tiene una estructura química que nos cuenta historias. Los cristales de nieve en la Antártida son diferentes de los que caen en otros lugares. Suelen ser más pequeños y densos debido al frío extremo. Al acumularse, atrapan no solo aire, sino también isótopos cosmogénicos que nos permiten estudiar la actividad del Sol durante milenios. Es como tener un registro diario de la salud de nuestra estrella guardado en un congelador gigante. La Antártida es nuestra conexión directa con la física solar y con los ciclos cósmicos que determinan la vida en la Tierra. A nivel geológico, el continente es un rompecabezas que todavía estamos armando. Las rocas de la Antártida Oriental tienen más de 3.000 millones de años de antigüedad, formando parte de la corteza más estable y antigua del planeta. Por el contrario, la Antártida Occidental es un conjunto de bloques tectónicos mucho más jóvenes y dinámicos. Esta dualidad geológica es lo que hace que el continente sea tan fascinante para los estudiosos de la tectónica de placas. Entender cómo se unieron y cómo se separarán estos bloques nos da pistas sobre el futuro de la configuración de los continentes. La vida en las bases científicas también ha evolucionado tecnológicamente. Hoy en día, muchas estaciones utilizan energías renovables como la eólica y la solar para reducir su dependencia del combustible fósil, que es extremadamente difícil y costoso de transportar. La estación belga Princesa Isabel es la primera base de emisiones cero en la Antártida. Este es el camino a seguir: utilizar la ciencia para proteger el mismo lugar que estamos estudiando. Es un ejemplo de coherencia ética y avance tecnológico que debería inspirar a todas las ciudades del mundo. No podemos terminar este viaje sin mencionar el papel de la Antártida en la inspiración humana. Desde las fotografías de Herbert Ponting durante la expedición de Scott hasta las expediciones artísticas modernas, el continente blanco ha sido una musa para aquellos que buscan la belleza en la desolación. Hay algo en la pureza de sus formas y en la inmensidad de sus horizontes que apela a lo más profundo del espíritu humano. Es un lugar que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia insignificancia y al mismo tiempo sobre nuestra increíble capacidad para comprender el universo. La Antártida es también el hogar de los campos de hielo azul. Estas zonas son lugares donde el viento catabático ha barrido toda la nieve superficial, dejando al descubierto el hielo milenario, comprimido y puro. Debido a su densidad,
Estos campos de hielo son tan sólidos que pueden utilizarse como pistas de aterrizaje para aviones pesados sin necesidad de asfalto. Es la naturaleza, proporcionando la infraestructura para la ciencia. Además, estos campos de hielo azul son los mejores lugares para encontrar meteoritos, ya que el movimiento del glaciar los empuja hacia la superficie y el viento los deja a la vista contra el fondo azul. Es impresionante pensar que gran parte de lo que sabemos sobre el origen del sistema solar proviene de rocas espaciales encontradas en el hielo antártico. Al estar en un ambiente tan frío y seco, los meteoritos se conservan casi sin alteraciones químicas desde que cayeron hace miles de años. Cada piedra negra encontrada en el hielo blanco es un fragmento de la historia de la formación de los planetas, un mensaje del espacio profundo que la Antártida ha guardado para nosotros durante eones. Mientras nos preparamos para concluir este extenso recorrido, debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad. La Antártida es un ecosistema frágil que se enfrenta a desafíos sin precedentes. El aumento del turismo, aunque gestionado con cuidado, y el cambio climático global están presionando los límites de este continente. Sin embargo, la resiliencia de la Antártida y la fuerza del Tratado Antártico nos dan esperanza. Si podemos mantener este lugar como un santuario de ciencia y paz, habremos demostrado que la humanidad es capaz de mirar más allá de sus intereses inmediatos para proteger el bien común. La Antártida nos enseña que la curiosidad es nuestra herramienta más poderosa. Desde los primeros marinos que avistaron sus costas hasta los físicos que hoy detectan neutrinos en el hielo, el motor siempre ha sido el deseo de saber. Este desierto blanco no es un vacío, es una fuente inagotable de información, un laboratorio donde las leyes de la física y la biología se muestran en su forma más pura. Es el lugar donde la Tierra guarda sus recuerdos y donde nosotros estamos aprendiendo a leer el futuro. Caminar por la Antártida, aunque sea a través del conocimiento y la imaginación, nos cambia. Nos da una perspectiva global que es difícil de obtener en otros lugares. Nos recuerda que vivimos en un planeta pequeño, azul y frágil, donde lo que sucede en el punto más austral afecta a cada rincón de la civilización. El hielo de la Antártida es nuestro seguro de vida, nuestro refrigerante planetario y nuestra biblioteca histórica. Protegerla es, en última instancia, protegernos a nosotros mismos. Cada vez que sientas el peso del mundo moderno, recuerda que allá abajo, en el sur, hay un continente entero en silencio, donde el sol gira sin ponerse o donde las estrellas brillan sobre un desierto de nieve virgen. Es un lugar de paz absoluta y de una actividad científica frenética. Es la prueba de que el ser humano puede ser un observador respetuoso y un buscador incansable de la verdad. Llegamos así al final de nuestro viaje por la Antártida. Hemos recorrido sus valles secos, nos hemos sumergido en sus lagos ocultos y hemos volado sobre sus montañas enterradas. Espero que esta charla te haya permitido ver este continente no como un lugar lejano y ajeno, sino como una parte vital de tu propia vida. La ciencia nos une a este gigante helado de formas que apenas estamos empezando a comprender, y cada descubrimiento nos hace más conscientes de la maravilla que es nuestro hogar. La Antártida seguirá allí, moviéndose lentamente, guardando el aire del pasado y reflejando la luz del sol. Mientras tanto, nosotros seguiremos observando, cuidando y aprendiendo, porque en el estudio de este continente frío y remoto, encontramos las respuestas más cálidas sobre quiénes somos y hacia dónde vamos como humanidad. Gracias por acompañarme en esta exploración profunda y detallada. Ha sido un placer compartir contigo todos estos datos impactantes y reflexiones sobre el rincón más misterioso de nuestro planeta. La Antártida es y siempre será la última frontera de la Tierra, un lugar donde la ciencia y el sentido se encuentran para darnos una visión más clara de la realidad. Espero que esta información te haya volado la cabeza tanto como a mí y que ahora veas al continente blanco con nuevos ojos, llenos de asombro y respeto. Para terminar, quiero agradecerte por dedicar este tiempo a aprender y a conectar con la ciencia de una manera tan profunda. Si te ha gustado este viaje por la Antártida, no olvides que hay todo un universo de conocimiento esperándote. Tu curiosidad es lo que hace que este canal siga creciendo y que podamos seguir trayendo temas tan apasionantes como este. La ciencia es una aventura que nunca termina, y me alegra mucho que seas parte de ella. Recuerda que cada pequeño detalle de nuestro planeta,
desde el krill más diminuto hasta el glaciar más inmenso, tiene una función y una historia. Al entender estas historias, nos volvemos más sabios y más responsables con nuestro entorno. La Antártida es el recordatorio más grande de que la naturaleza es poderosa, hermosa y digna de toda nuestra protección. Con esto cerramos nuestro guión sobre la Antártida. Esperamos que hayas disfrutado de este estilo de clase charla y que te lleves contigo no solo datos, sino una nueva pasión por este continente único. Nos vemos en el próximo viaje científico para seguir descubriendo los secretos que guarda nuestro asombroso mundo. Hasta la próxima y, como siempre, sigue durmiendo con ciencia, pero con la mente más despierta que nunca ante las maravillas del universo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte para más contenido que te haga volar la cabeza y comparte este video con aquellos que, como tú, aman descubrir lo que otros ignoran. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Nos despedimos desde el continente blanco, donde el silencio es música y el hielo es historia. Hasta pronto.